Para mí es muy natural decir que Dios me habla. Es parte de mi relación con Él y poco a poco he ido aprendiendo a distinguir mi voz de la suya. Sin embargo, el otro día, hablando con una muy buena amiga, me dijo que para algunas personas eso no es lo normal y que inclusive les parece arrogante cuando decimos que podemos escuchar a Dios. De hecho, aunque para mí eso sea extraño, ella me hizo pensar en que hay cristianos que creen que escuchar a Dios está reservado para personas muy especiales y que normalmente son quienes tienen posiciones de liderazgo en las iglesias. Ella me decía que hay quienes creen que la cercanía a Dios depende de la labor que realicen en la iglesia y por eso hay quienes están en mejores posiciones para hablar con Dios. Y sinceramente esto me parece insólito, porque contradice la palabra de Dios. Así que este episodio es para traer luz sobre ese tema y explicar por qué creo que todas las personas que somos hijas de Dios podemos escucharlo. En el libro de Génesis se relata el proceso de creación y en el capítulo 1 vemos cómo Dios, a través de su palabra, creó todo lo que hay en la tierra, incluyéndonos a ti y a mí. Y en el versículo 26, Dios dijo: hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Este versículo es clave para entender cuáles son los sentidos que Dios nos dio y cómo podemos usarlos para comunicarnos con Él. Desde el momento de la creación, Dios quiso tener una relación cercana con nosotros. Y si seguimos leyendo el libro de Génesis, vemos varias cosas que nos hablan de la cercanía que Dios tenía con Adán y Eva. Por ejemplo, justo después de crearlos, en el versículo 28, dice que Dios los bendijo y les dio una orden. Y para mí eso significa que ellos, desde el momento en que fueron creados, podían escuchar a Dios. Pero si eso no te convence, quiero leer una porción de Génesis de lo que sucedió justo después de que Adán y Eva comieran del fruto prohibido y que lo dice de una forma más explícita. Y son los versículos del 8 al 10 del capítulo 3 que dicen: cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios, el Señor, andaba recorriendo el jardín. Entonces, corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero Dios, el Señor, llamó al hombre y dijo: ¿dónde estás? El hombre contestó: escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo. Por eso me escondí. Y con estos versículos podemos ver que Dios nos dio oídos para escucharlo y boca para hablar con Él. Y gracias a eso tenemos la capacidad de comunicarnos con Él. Cuando yo digo que Dios me habla, confío en la forma en la que me creó y uso los sentidos que Él me dio. Y antes decía que me parecía insólito que algunos hijos de Dios crean que es arrogante decir que Dios nos habla, porque con esos versículos de Génesis podemos ver que hay una verdad bíblica o una ley del reino de Dios que se mantiene en pie. Y es que desde el principio fuimos creados para escuchar y hablar con Dios. Y yo sé que hay quienes dicen que eso se perdió justamente después de que Adán y Eva pecaron, pero en la Biblia vemos todo lo contrario. Dios continuó hablando con Adán y Eva, con sus hijos y con todos los personajes que vemos en la Biblia. Y si Dios hablaba con ellos, entonces yo me pregunto, ¿de dónde viene la idea de que Dios habla con las personas que Él considera más especiales? La verdad es que no sé. No sé de dónde viene la idea, pero se me ocurre una respuesta que es una mentira que muchos de nosotros hemos creído. Y es que no somos lo suficientemente especiales para Dios. Y esta es la peor mentira que podemos creer. El enemigo se enfoca en hacernos creer que no merecemos el amor de Dios, que nuestra maldad es tanta que Dios no nos quiere ver ni en pintura. Y esa es una voz que solo trae tristeza y desesperanza. Cada vez que creemos que no somos suficientes para Dios o que no somos dignos de su amor, estamos olvidando quiénes somos e inclusive me atrevo a decir que estamos desconociendo quién es Dios. La primera carta de Juan dice que Dios es amor. Y Juan, quien se conoce como el discípulo amado de Jesús, dice en esa misma carta, en el capítulo 4, versículo 10, en esto consiste el amor.
no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Para Dios eres especial. Es más, eres tan especial que diseñó todo un plan para poder hablar contigo y tener una relación cercana contigo. Dios envió a su Hijo Jesucristo a pagar la deuda que tú y yo teníamos con Él como consecuencia de nuestro pecado. Y eso lo hizo por puro amor. Nos demostró su gracia y misericordia. Y a cambio, solo nos pide una cosa: que creamos en que el sacrificio de Jesús en la cruz es suficiente para que podamos escucharlo. Es muy simple, pero nos cuesta muchísimo entenderlo y más aún vivirlo. Somos especiales para Dios, independientemente de lo que hagamos. Él nos ama porque somos su creación. Y cuando decidimos creer en Jesucristo, nos recibe como sus hijos. Eres tan especial para Dios que no solo creó un plan para acercarse a ti, sino que cuando tú te acercas a Él, Él te recibe y te hace parte de su familia. Dios te ama y porque te ama, te habla. Él quiere que sepamos que como un buen padre está presente en nuestra vida, guiándonos y enseñándonos a caminar con Él. Y por eso puedo decirte con total certeza que Dios nos habla todos los días. Sí, todos los días. Dios no es eso que sucede en la iglesia los domingos, ni esa persona que solo quiere hablar con un grupo específico de personas. Y esa es una mentira que se rompió el mismo día que Jesús murió. Cuando Jesús murió en la cruz, la cortina del templo que separaba el lugar santísimo del resto del templo se rompió de arriba a abajo. En ese mismo momento Dios nos enseñó que de ahora en adelante conocerlo no estaba reservado para unos pocos, sino que por su gracia y misericordia todos lo podemos conocer. Y conocerlo significa poder escucharlo. Y la pregunta siempre es, ¿cómo sé que Dios me está hablando? En otros episodios he hablado de esto, pero hoy quiero decirte que todos nuestros sentidos están diseñados para escuchar, sentir y conocer a Dios a través de nuestro cuerpo. Ese es uno de los beneficios de ser hijos de Dios y es la prueba de que estamos en su reino, porque solo sus hijos pueden escuchar su voz. Y cuando te digo que podemos escuchar a Dios a través de nuestro cuerpo, es que podemos usar todos nuestros sentidos para comunicarnos con Él. Dios puede usar el mundo externo, es decir, lo que nos rodea para hablarnos, o puede hacerlo en nuestro mundo interno, cuando cerramos nuestros ojos y estamos en silencio. Y aquí lo importante es saber que Él te habla de forma personal y con palabras que sabe que tú puedes entender. Por ejemplo, Dios a veces me habla a través de sueños, me da ideas o soluciones a problemas en los que le he pedido ayuda. Otra forma en la que me habla es a través de sentimientos. Puede ser que esté con alguien y comienzo a sentir algo que antes no sentía, pero que la otra persona está sintiendo. Te traigo otro ejemplo. El otro día, mientras hablaba con una colega de trabajo, sentí una tristeza profunda que yo no tenía. Luego, ella me dijo que estaba pasando por una depresión y supe que ese sentimiento era una forma de Dios de hablarme y de poder orar por ella. Y así te podría dar muchos más ejemplos de cómo Dios usa mis sentidos para hablarme. Pero lo más importante es que tú puedas reconocer cuando Dios te está hablando a ti. Y para que Dios te hable solo necesitas dos cosas. La primera, ser hijo o hija de Dios. Y la segunda, pedirle que te hable. Sí, así de simple. Primero crees en el sacrificio de Jesús, te conviertes en parte de la familia y después puedes pedirle a Dios que te hable, de forma directa y sin intermediarios. Y para que no creas que estoy loca o que soy arrogante porque Dios me habla, te invito a probarlo. Te invito a que cierres tus ojos y le pidas a Dios que te muestre su amor. Si quieres, pon un cronómetro de 2 minutos y en ese tiempo abre tu corazón a Dios y deja que su amor te hable. Puede ser que venga una memoria agradable a tu mente, puede ser un olor o un sabor, puede ser una canción o una palabra. Puede ser que sientas paz o alegría. Solo deja que Él sea quien te hable y recuerda que eres especial para Dios. Y para terminar, ya solo quiero pedirte que me escribas de qué manera sentiste que Dios te hablaba. Puedes hacerlo a través de Instagram, Facebook, TikTok o YouTube
En cualquiera de esas redes me puedes encontrar como Floreciendo MG de María Teresa Garrido y me puedes escribir por ahí y con muchísimo cariño te contestaré. Te bendigo en el nombre de Jesús y hasta el próximo episodio.